Ujú. Buenas noches, mi nombre es Betsy Busto de Lipanov, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad, para la cátedra de Diseño y Evaluación de Proyectos, vamos a hablar sobre por qué para un proyecto es importante la lógica en la planificación. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, hablamos que es un conjunto de actividades y recursos y van dirigidos a alcanzar un objetivo concreto y determinado en un lapso de tiempo. Este proyecto implica un conjunto de actividades, recursos, objetivos y por supuesto hay una delimitación en función del tiempo en el que se va a ejecutar el proyecto. Cuando hablamos del proyecto como tal, nosotros tenemos que hablar sobre lo que es el conjunto que implica la planificación en función del trabajo y del equipo que va a cubrir pues todas las áreas en las cuales se va a ejecutar el proyecto o va a reflejar el proyecto. En cuanto a eso, pues también tenemos un conjunto de actividades o una serie de actividades que son las acciones o pasos a seguir en función de una secuencia que van a dar como fin último pues la consecución de el proyecto como tal. Y por supuesto, tenemos que medir también qué recursos vamos nosotros a utilizar cuando vamos a identificar o vamos a realizar este proyecto, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de actividades, pues nosotros tenemos que identificar tanto los recursos humanos, físicos, financieros, que van a requerir pues, el desarrollo de las actividades que conlleva el proyecto. Y hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en consideración cuando vamos a realizar el proyecto, es qué quiero lograr, qué se debe hacer. En el momento en que nosotros vamos a delimitar esas preguntas, nosotros cuando hacemos la maqueta o el anteproyecto para esto, debemos tener en consideración que esto debe ser concreto y con metas que puedan ser ejecutadas en un determinado tiempo. Porque el proyecto como tal se espera que logre un objetivo, se espera que es posible, que sea pertinente y por supuesto que tenga la oportunidad de ser, de ser desarrollable. Cuando nosotros estamos hablando del proyecto, pues por supuesto nosotros hacemos primeramente un diagnóstico de la situación actual, que es la que nos permite medir cuál es la situación que se encuentra la problemática que vamos a desarrollar en dicho proyecto. Y esto nos va a permitir poder hacer una investigación o una serie de pasos que serían en sí como unos objetivos específicos donde nosotros podamos desarrollar unos posibles escenarios, una posible situación futura y que nos van a permitir tener resolución en función de lo que nos estamos planteando dentro del proyecto. Ahora bien, ¿por qué un proyecto debe ser lógico? Pues porque si no es lógico no tiene viabilidad. Un proyecto debe seguir un esquema y como esquema debe tomarse estudios que impliquen la factibilidad o la viabilidad de la idea. Dependiendo de cuál es el tema que se agarra en el proyecto, la lógica indicaría que los objetivos, tanto generales o específicos, que deben estar en concordancia con el estudio, van a ser los que me conlleven a un feliz término o a un resultado en función de lo que es el proyecto. Por supuesto, cuando nosotros estamos haciendo este, el, el proyecto como tal, nosotros hacemos pues una recopilación de información que nos va a permitir estructurar la viabilidad de la idea y en función de eso también hacer los análisis pertinentes que van a conllevar a al final del proyecto, que es la resolución del problema general. Es, mm, es importante
que cuando nosotros hacemos un proyecto, delimitar muy bien la problemática existente, porque cuando no se delimita las problemáticas, es muy difícil tener un resultado acorde a lo que se quiere estudiar. Por ello, cuando se hacen las maquetas o los canales que van a hacer los proyectos, se utilizan una serie de herramientas y una de las más autorizadas es el árbol de problemas, en el cual a través de una idea central pues se va ramificando todos aquellos actores dependientes de la problemática estudiada y así se puede visualizar de una manera mucho más pertinente tanto los problemas y podemos desglosarlo en función de lo que es un problema fin y un problema medio y al final poder proponer las resoluciones o los resultados acordes a la resolución del problema. Muchísimas gracias y buenas noches.